Entonces, lo que les estaba diciendo es que les voy a estar sumando una actividad que es una actividad colaborativa de reconstrucción del video que no tengo. Está. El tema sobre lo que van a tener que estar trabajando es definición en términos generales de unidad de análisis que permita abordar un objeto de estudio, un objeto problema, y luego hacer el recorte pertinente desde la postura teórica conductista acerca de la unidad de análisis. ¿Bien? La herramienta con la que vamos a estar trabajando es Padlet. Voy a redactar bien prolijita y entendible la consigna y se las comparto. Y entonces, de esa manera, haciendo uso de las notas que tomaron de la reunión, de la lectura que hayan hecho del material, de las discusiones o de algún otro recurso que les haya quedado como para registrar aquella reunión que se nos perdió, recuperamos los conceptos centrales sobre los que estuvimos trabajando. ¿Alguna duda hasta acá? Hubo gente que se sumó recién, entonces yo preguntaba, como para dar por cerrado el tema de la teoría conductista o los enfoques estímulo-respuesta, si hay alguien que quiera consultar algo, alguna pregunta, algo en particular. ¿Nada de nada? Bueno, bien, entonces, avanzamos con el desarrollo de las teorías psicológicas y entonces ahora nos vamos a adentrar con la postura de los enfoques socioculturales o la teoría histórico-cultural, en donde obviamente el apellido que se destaca es el apellido del señor Vygotsky, Lev Vygotsky. Bien, nos vamos a estar refiriendo a la teoría sociohistórico-cultural o a los enfoques socioculturales. ¿De qué depende la denominación que nosotros estemos utilizando? De la perspectiva desde la cual nosotros estemos abordando los desarrollos teóricos originales de Vygotsky con todos sus equipos de colaboradores. Es bien interesante tener presente la manera en que fue o es difundida la teoría desarrollada por Vygotsky y su equipo de colaboradores. Porque en rigor de verdad, el contexto histórico en donde esto ocurre involucra de manera directa cuáles son las categorías fuertes sobre las cuales se hacen los abordajes de esta propuesta teórica e incluso los aspectos o las preguntas sobre las cuales se empiezan a encontrar respuestas gracias a esta propuesta teórica. ¿Bien? Entonces, no es un detalle menor que nosotros nos estemos refiriendo o a la teoría sociohistórico-cultural o a los enfoques socioculturales. Cuando nos referimos a los enfoques socioculturales, estamos reuniendo a los desarrollos clásicos en relación a la teoría propuesta por Vygotsky y todo su equipo, y junto con los desarrollos contemporáneos, los desarrollos teóricos neo-vygotskianos, de la gente que anda vivita y coleando, circulando por el mundo de modo contemporáneo a nosotros, disfrutando de este lunes a la tarde, mañana, nochecita, dependiendo del lugar geográfico donde se encuentre. ¿Qué es lo que quiero estar dando cuenta con esto? Que no es una teoría que empieza a desarrollarse y queda limitada
en el momento histórico en donde tiene lugar, sino que, al igual que la teoría psicogenética, en donde el apellido que se destaca es el de Piaget, los desarrollos teóricos se continúan, las investigaciones se continúan aún en el presente. Entonces ahí tenemos que estar refiriéndonos a los enfoques socioculturales, porque cada uno de los investigadores con distintas líneas de investigación abordaron distintos tipos de problema en función de sus propias decisiones. Distintos tipos de problema, haciendo recorte de algunas categorías e incluso aportando cuestiones que hacen a lo metodológico, a título de posturas innovadoras. Me parece que eso es interesante tenerlo presente porque habla acerca de lo viva que se encuentra la teoría en la actualidad. Tanto los enfoques socioculturales, es decir, el giro situacional, luego vamos a estar llamándolo de esa manera, como la propuesta constructivista de Piaget, la teoría psicogenética. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Vamos a empezar entonces con los conceptos centrales. No tienen nada de bibliografía para leer hasta el momento. Lo que voy a hacer es trabajar sobre lo que son las categorías fuertes dentro de esta propuesta teórica. Y hoy a la tardecita ya les empiezo a subir material como a partir de las categorías que son centrales, las categorías nodales, puedan avanzar con los distintos tipos de lectura. Bien, la propuesta es que logren hacer el cruce entonces entre estos conceptos centrales que aparecen a lo largo de toda la bibliografía y las distintas aristas que cada uno de los teóricos van aportando a medida que van escribiendo y van haciendo parte de la bibliografía que ustedes tienen como para leer. Ok, les voy a compartir un ratito un video que no necesita de sonido y que fue grabado durante un encuentro del que estuve participando. La temática del encuentro es interesante saberlo para poder estar comprendiendo el video. Es el conflicto armado en Colombia y las consecuencias de ese conflicto armado en Colombia en la calidad de vida, en el circular de las personas con discapacidad. Podemos quitarle la explicación de persona con discapacidad y podemos estar refiriéndonos al conflicto armado en Colombia y a sus consecuencias en relación a la constitución subjetiva de las personas. Y tomar como recurso la metáfora que les estoy compartiendo. La particularidad de la metáfora, y por eso les explico de qué se trata, es que está asignada en la lengua de señas colombiana, porque fue compartida en el Congreso que disfrutamos todos siendo Colombia, ¿no? La semana pasada. Entonces, hacemos una nota al pie. La lengua de señas no es una lengua de señas internacional. Cada uno de los países tiene su propia lengua de señas. Entonces lo que estoy diciendo es que la metáfora que les voy a estar compartiendo fue asignada en el marco de este congreso por un joven Sebastián con la lengua de señas colombiana, que es distinta de la lengua de señas argentina. También, como nota al pie, sepamos, aunque la comunidad sorda no está muy convencida, que existe una lengua de señas internacional, entre comillas, pero que el colectivo de las personas con discapacidad sensorial, la sordera, no está del todo de acuerdo, porque es como si nosotros estuviésemos refiriéndonos a un castellano neutro.
Vieron que hay algunas cuestiones que son bien útiles porque permiten la comunicación, pero hay otras que le quitan lo rico de los distintos modismos. Lo mismo pasa con la lengua de señas. Entonces, se utiliza la lengua de señas internacional, existe, pero no es del todo bienvenida por la comunidad de las personas sordas en cada uno de los países. Generalmente se utiliza para eventos como el que estuvimos participando, eventos internacionales en donde nosotros tenemos a, la presencia de distintos tipos de cultura, distintos tipos de población, que incluyen eh, a distintos tipos de roles. Entonces, cuando empiezan a aparecer, por ejemplo, instituciones que están relacionadas con lo gubernamental o con lo jurídico, se hace referencia a la lengua de señas internacional. Les voy a estar compartiendo entonces el videíto y después de ver el video, les pido que respondan 2 preguntas. ¿Alguna pregunta hasta acá acerca de lo que les comenté? ¿Algo que quieran compartir o que me quieran consultar? No sé cuántas personas conocen acerca de la lengua de señas argentina, o si tienen referencia, amigos, amigas, familiares, vecinos, vecinas, y hayan visto la, toda la puesta en escena de una conversación con lengua de señas, ¿no? Bueno, nos queda entonces como tarea para el hogar si tienen ganas. Por lo pronto ahora me parece rico empezar a compartirles un recurso diferente si se quiere. Es una metáfora sobre las personas en relación con el conflicto armado en Colombia. Bien, 2 preguntas les dije que tenían que estar respondiendo. La primera, ¿de qué se trata la historia que está relatando Sebastián? ¿De qué se trata la historia? Y la segunda pregunta nos pregunta, es tarea, ¿qué título le pondrían a la metáfora? Bien, como no está traducida al castellano escrito, ni tampoco está acompañada de musicalización, si no escuchamos, que es lo que nos venía pasando por ahí en otros encuentros, no pasa nada, porque está asignada. Es simplemente abrir los ojos y ver. Bien, vamos a ver entonces. Voy a buscar la pestaña. Voy a seguir admitiendo gente. Bien. Ustedes ahora en esta pestaña de YouTube están viendo el cartel chiquitito, ¿verdad? Voy a intentar ponerlo en pantalla completa a ver si lo ven mejor. ¿Lo están viendo? Por ahí. Sí, profe, se ve mejor. Muy bien. Bueno. Paola es intérprete de lengua de señas colombiana. Hay otra intérprete de lengua de señas argentina, pero ahora no está pinchada dentro del video, no lo podemos estar viendo. Y el compañero que está al lado es Víctor, para mí no es Víctor, es Alexander, Alex Yarza de los Ríos, un colega y gran amigo con el que trabajamos en perspectivas sobre discapacidad. Bien, hechas entonces las presentaciones de Alex y de Paola, lengua de la comunidad sorda, que sería el castellano escrito. vemos la metáfora.
Ok, bien. Uy, siguió. Ay, volvemos a nuestro aula. ¿Pudieron verlo? Bien, Sí, muy lindo. espero que te guste. Tómense 3 minutitos. Son 18:36. Y 39 terminan de mamarrachar la respuesta. Acuérdense que la pregunta era ¿de qué se trata la historia? Y ponerle un nombre, un título a esa historia. ¿Qué nombre le pondrían? Lo piensan, lo escriben. Vamos a proyectar.
¿Cómo vamos? Vamos 2 minutitos más, ¿les parece? Bueno, vayan redondeando. Hasta donde hayan llegado. Y luego lo terminamos para compartir en el campus. ¿Alguien quiere compartir? Abriendo el micrófono y nos escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Yo entendí como que se trataba de una flor o de una planta Ajá. y se encontraba con la acción humana de dos personas que trataron diferente a esa flor. Ajá. Bien. ¿Algo más, Mariela? No. No. Ok. Gracias. Gabriela, ¿te puedo comentar? Dale. Bueno, lo mío es distinto a lo de la compañera, Ujú. teniendo en cuenta el marco que describiste de una guerra, el marco de la guerra en Colombia. Yo no entiendo nada del lenguaje de señas y tal vez estoy muy, muy lejos de lo que en realidad estaba expresando esa persona, pero me dio la sensación de un encuentro inesperado, ¿no? De a lo mejor la llegada, yo lo viví como una invasión de personas que llegan a un lugar donde la persona que está expresando a través de las señas nos cuenta que pareciera ser como que ese encuentro es con alegría, como hola, ¿qué tal? Y resulta que recibe agresiones, ¿no? Como que esas personas que llegaron para hacer daño, para lastimar. Veo escenas de que es tomado por el cuello, expresan violencia, agresividad, sufrimiento. Después la segunda parte no me queda muy claro, pero la imaginación me lleva a través de lo que vi a pensar que tal vez se trata de un periodo de paz, ¿no? De un periodo de cese el fuego, del cese, no sé si el fuego, pero por lo menos la agresión, que tal vez esa agresión estaba destinada a campesinos, pienso. Bueno, por ahí va mi interpretación. Está bien. Gracias, Silvia. ¿Alguien Hola, más quiere compartir? hola, ¿qué tal?
Yo la verdad es que intenté interpretarlo, pero no lo logré. Entonces hice otra interpretación, que quizás el mensaje del video trataba de lo difícil que es comprendernos entre los seres humanos cuando no manejamos el mismo sistema de símbolos. Por ahí yo también vi lo que entendió la compañera de que en un momento él no la está pasando bien, que alguien lo lastima. Eso entendí, pero más allá de eso, y teniendo en cuenta lo que usted comentó del título, no pude recoger más información. Me costó mucho interpretar el video. Entonces, Bien. bueno, eso. Nada más. Ok, bien. Gracias. Mariana, ¿verdad? Yo, Gabriela. Sí, Alejandra. Alejandra. Yo primero vi, me parecía como que eran girasoles, ¿no? Que estaban todos como, que estaba el sol y que estaban todos como brillando y que estaban como en comunidad, todos mirando el sol, y bueno, como que hubo, como decía Silvia, por ahí una mano que no quería que brillaran, por ahí como que lo fue cortando. Ajá. Esa fue, de hecho el título es Los girasoles, pero no Los sé, girasoles. fue primero el título que... Pero bueno, me pareció eso, como primero como que me parecía que era alguien que llegaba, que se asomaba y que se encontraba con todo el resto y que veía que todos brillaban o como que estaba, como que era bastante homogéneo. Ujú. Y después, como que viene alguien, como que no sé, es medio difícil de explicar, pero que no los deja brillar más, no sé, como que los achata. Y después, bueno, como uno se va levantando y o sea, lo terminan como cortando también. Ujú. Bien. ¿Alguien más quiere sumar algo? Hola, Gracias. profe. Hola, bueno, Jorgelina. O sí, Iván. hola. Hola, buenas tardes a todos. Me costó bastante interpretarlo. Traté de seguirlo al video para hacer la interpretación, ¿no? Y más o menos siguiendo lo que dicen los compañeros, yo vi a la persona esta como neutra a dos opuestos, digamos, ¿no? Porque él indica a su derecha, indica a su izquierda, indica como derecha, como que atacara a izquierda, bueno, todo en el contexto, ¿no? que nos diste al principio de que era la guerra colombiana. Como que en un principio se mantiene neutro y que después es como atacado por una de esas fuerzas, ¿sí? Y después en lo que por ahí las chicas, mis compañeras, ven como ese periodo de paz, lo interpreto como el paso del tiempo, ¿no? Porque después aparece como una figura anciana, o sea, mi interpretación por lo que vi, porque también de señas muy poco, ¿no? Nada, no, ni siquiera muy poco, nada. Interpreto como que un anciano recompone esa persona que mantuvo la neutralidad o trata de motivarlo porque lo acaricia. Interpreté como que ese anciano lo acariciaba, como que lo alentaba a levantarse. Nada, es medio complicado, pero bueno, esa fue mi interpretación, ¿no? Bueno, bien. Bien. Bueno, ¿alguien más? ¿La última persona que quiere o hacemos un cierre? Yo, Sí, profe, ¿qué tal, Cintia? Buenas Cintia, tardes. sí. Sí, yo creo que vi más parecido a lo que dijo la primer compañera, ¿no? Como un campo de frutos, de flores o algo así, y que, digamos, como que en la diferencia todos estaban como en el mismo lugar y de golpe alguien de afuera que viene, que los ataca, que es la metáfora, ¿no? De arrancar el fruto. El que está a lo último, que va viendo cómo se va atacando o arrancando a los primeros hasta que le toca a él, pues, como va viendo la escena está con mucho miedo y paralizado, pero digamos que ese rescate que después tiene de esa persona anciana, que no sé bien qué significa que sea una anciana, pero por ahí lo pensaba como un cambio, digamos, que a veces las situaciones
pueden dar miedo, estar en una situación así como de peligro o de cambio, pero que eso no significó, solo cambió, digamos, el lugar y volvió a, digamos, a estar bien. Entonces yo lo que pensé como título es que a veces los cambios pueden dar miedo, pero también pueden ser un nuevo comienzo. Un poquito más largo que los girasoles. Sí, sí. ¿No? De Alejandra. Bien. Bueno, la actividad continúa en el campus. Vamos a tratar de hacer una lectura teórica de la actividad, del recurso y de a dónde queremos estar llegando. Nosotros veníamos de la propuesta teórica del conductismo clásico y conductismo operante. Recordemos que la terminología que se estaba utilizando para poder dar cuenta del aprendizaje, de un cambio, era la relación entre dos iniciales. ¿Cuáles son? Rapidísimo. El primero que responde tiene 2 puntos para el primer parcial. Perdón, pero no entendí la pregunta. Te la perdiste. Acá Alejandra sí anotó ER. 2 puntos para Alejandra. Me toma nota por ahí, Jessica. Bien. Yo te hago acordar, no te preocupes. Estímulo, respuesta. Veníamos trabajando que frente a la presentación de determinados estímulos se obtiene determinada respuesta. El objetivo de la propuesta teórica era controlar la respuesta, es decir, que la respuesta apareciese en el momento en donde el controlador, cualquiera que ésta sea, en este caso nosotros nos estábamos refiriendo a la propuesta de investigación, desee que aparezca esta respuesta. Tomamos como ejemplo la aparición de la respuesta del miedo. Leandro, bien. Apareció la respuesta del miedo. Respuesta frente a la presentación de cuáles estímulos. 2 puntos más. 2 puntos más a la 1, 2 puntos más a las 2. ¿Hay Agresión. miedo? ¿Cómo? A la agresión. A la agresión dicen por ahí. No tanto. A la rata. Porque la rata no era agresión. Me estoy refiriendo a la propuesta de las teorías de estímulo-respuesta, al aprendizaje del miedo. Para mí. Rata y sonido fuerte. Lo que siente como amenaza. Bien, guarda. Porque dentro de la propuesta de estímulo-respuesta o teorías de estímulo-respuesta o del conductismo clásico o conductismo operante, yo no siento como amenaza. En todo caso, lo percibo como amenaza. Digo, para utilizar terminología que sea propia de la teoría, porque el sentir tengo que estar pegándolo más todavía a las cuestiones biológicas. ¿Estamos? Sentir desde el percibir, no sentir del que yo siento temor del afecto. ¿Bien? Eso por si se cruzan con algún conductista de esos bravos, ¿no? O hay algún final en donde hay que ser súper recontra estricto con la terminología propia del conductismo. El sentir no es un verbo que le corresponda al conductismo. El percibir desde lo sensorial, sí. Si utilizo el sentir, es sentir desde lo sensorial. Entonces, rapidito me apuro y lo completo a ese sentir, para que no se malinterprete. Ven que tengo estímulo, respuesta. Algunas de las personas que estuvieron viendo el video se refirieron recién a esta categoría del miedo, a la amenaza. Tengo que empezar a subir el chat, ¿no?
atacados, coinciden con la impresión de alegría, dolor. Podemos estar pensándolo en términos de el miedo y el sentir miedo. ¿Dónde está la diferencia entre la presentación de los estímulos que estuvo utilizando Watson y la presentación de los estímulos que estuvo utilizando la profesora? Yo no trabajé con ratas, no trabajé con ruidos fuertes, de hecho hubo silencio, no trabajé con luces que también pueden resultar incómodas, que disgusten. ¿Cuál es la diferencia entre la metáfora de recién y la presentación del golpe, de la ratita, del shock eléctrico, de la ducha fría, de la presentación de la luz en el medio de los ojos, del grito, distintas experiencias por las que tuvo que estar atravesando el sujeto para aprender miedo? No hay diferencia alguna. Si yo presento un golpe a cada una de las personas que forman parte del grupo, ¿es lo mismo que presentar una metáfora como la que compartimos? Si no, lo más importante es la justificación. Que hacer en base a la metáfora. Esa elaboración no está ante el ruido, el golpe. Tal cual. ¿Y qué? O sea, como que es más inmediata la respuesta ante el estímulo de un golpe, de un ruido, que ante la metáfora. Uno busca en la memoria, por así decirlo. Bien, bueno, podemos ir por ese caminito. Fíjense todo lo mucho que costó ponernos de acuerdo con respecto a de qué se trata la historia. Fíjense lo mucho que nos está costando ponernos de acuerdo con respecto a la diferencia entre la presentación de un ruido o de un golpe y la presentación de una metáfora. Todo esto que viene en términos de negociación, en términos de proceso que yo tengo que realizar para, como decía acá la compañera, Griselda, ¿no? Da cuenta de la diferencia entre la inmediatez que ella nombraba y la mediatez. Todo lo mucho que tuvimos que estar haciendo tiene que ver con el espacio de mediación. Tenemos que ponernos de acuerdo con respecto a qué entendió una persona, qué entendió la otra persona, sobre qué puso el acento al realizar la observación, qué fue lo que más le llamó la atención. Es decir, estamos trabajando en el mundo de lo simbólico. La acción se encuentra mediada. La acción se encuentra mediada por herramientas culturales. La palabra que está siendo hablada, la palabra que está siendo asignada, más la recuperación de aquella información que resulte pertinente, interesante, relevante y demás, en función de los recorridos particulares de cada una de las personas que conformamos el grupo. No hay una emisión de respuesta de manera inmediata. En el medio, parece verdad de perogrullo, y podemos empezar a entenderla por ahí.
en el medio, entre la presentación de un estímulo y la emisión de una respuesta, hay algo. Poner el ojo en eso que está en el medio entre es ya cambiar la perspectiva desde la cual nosotros vamos a estar comprendiendo aquello que está ocurriendo, la emisión de la respuesta. Vygotsky, desde el punto de vista teórico, va a pararse sobre los desarrollos realizados por los teóricos conductistas. Entonces, sobre las mismas dos letritas que estuvimos conversando recién, vinculadas con esa flecha, pensemos en la terminología pertinente para poder lograr el estatus epistemológico de ciencia y su reconocimiento, ¿no? Tener que estar trabajando con leyes y escribirlas de esa manera era un dato importante. A la presentación de un estímulo, flechita o la barra invertida, R, le va a estar reconociendo la existencia de un elemento más, de un elemento de mediación que permite realizar la respuesta, pero es una respuesta diferida, no es una respuesta inmediata, es una respuesta mediata. Está mediada por las herramientas culturales que se encuentran entre la presentación del estímulo y la emisión de la respuesta. ¿Vamos bien hasta acá? Esto es importante porque viene de la mano que ustedes ya estuvieron seguramente trabajando en psicología general o en, ¿dónde más pudieron haberlo trabajado? En pedagogía, ¿bien? Si hicieron alguna de las materias relacionadas con la antropología o en historia, la aparición de las herramientas es un hito para poder estar dando cuenta acerca de el momento en donde es posible diferenciar cuestiones de la animalidad de aquellas que hacen a lo específicamente humano. No podemos estar dejando de pensar al mismo Vygotsky y su equipo de colaboradores por fuera del contexto social, político, histórico en donde él se está desarrollando. La línea de pensamiento de la que se va a estar nutriendo es de filosofía de cuño marxista, una categoría interesante y muy fuerte dentro de los escritos de Marx y de Engels es la categoría de trabajo. Después podemos hacer este mismo abordaje desde una perspectiva histórica o antropológica y vamos a llegar a puntos en común. Eso también es lo interesante. La categoría de trabajo, fuertemente, está relacionada con esta constitución del ser humano como tal. En aquel momento histórico, Vygotsky lo que quería hacer era desarrollar una propuesta teórica en línea psicológica que pudiese estar recuperando los modos de explicar, los modos de constitución subjetiva, los modos de explicar la conciencia social, respetando esta mirada filosófica. Lo que quiere estar desarrollando es una teoría psicológica, pero no quiere apartarse de aquellas categorías fuertes que vienen del lado de la filosofía. Es por eso que aparece como una categoría fuerte, presente dentro de todo el desarrollo teórico del mismo Vygotsky, la de trabajo. Y en línea con la categoría de trabajo, las herramientas que permiten la realización de ese trabajo. También tenemos que ponernos a pensar al mismo Vygotsky en época. Desde el punto de vista histórico, ¿quién venía preguntándose cuestiones en relación al desarrollo filogenético que pudiese explicar la aparición del ser humano? ¿Quién venía preguntándose acerca de cómo surge el ser humano como tal? ¿Algún apellido que suene? ¿Desde la biología?
No neces- No sé de qué año es Vygotsky, pero yo supongo, espero no decir una burrada, Darwin, que es el que más Sí, Darwin. Claro, me tal suena, cual, no es digamos, una que burrada. Claro, muy bien, muy bien. Vamos tomando nota. Y luego armamos entonces una línea histórica que sea respetuosa para poder estar entendiendo las apariciones de estas ideas. En el momento histórico en donde él está desarrollando todo este planteo teórico, están flotando, dando vuelta, repercutiendo estas ideas que dan cuenta de que no hay una inspiración divina que da lugar a la aparición del hombre y de la mujer. ¿Me van siguiendo? Es una propuesta teórica que implica una ruptura con respecto a los modos de observar al mundo en aquel momento histórico. La verdad revelada, y puedo empezar a jugar con las palabras, ¿no? Tiene que ver con la presencia de alguna entidad superior que da cuenta de la creación del ser humano. Bueno, empiezan a hacer ruido este tipo de ideas y lo que está buscando Vygotsky, luego vamos a hacer la lectura en profundidad, bien, yo estoy haciendo la presentación de los títulos, es la elaboración de una teoría psicológica que pudiese estar dando cuenta de cuál es la particularidad que diferencia a la animalidad del ser humano. ¿Cuál es la diferencia que existe entre el orden de lo animal y el orden del ser humano? También podemos estar recuperando los desarrollos teóricos en clave lingüística y entonces ahí podemos estar haciendo referencia a los desarrollos de Saussure. No sé si tuvieron oportunidad de estar leyéndolos dentro del nivel universitario, pero seguramente podemos estar recuperando cuestiones vistas en el colegio secundario o alguna ronda de mate. La diferencia entre el significante y el significado, como dos partes de dos caras de una misma moneda. ¿Bien? Ven que ya van apareciendo elementos que empiezan a dar forma acerca de esa frase que dijo la compañera de la no inmediatez de la respuesta. Si vamos a estar trabajando con una concepción de sujeto, que es organismo, me estoy refiriendo a cierta animalidad. Pero Vygotsky quería estar dando cuenta de que hay diferencia entre los modos de responder de los seres humanos y los modos de responder de los animales. ¿Cómo dar cuenta de esa diferencia? ¿Cómo dar cuenta de lo específicamente animal y lo específicamente humano? Empieza a trabajar entonces con estas categorías. Entre la emisión del estímulo, entre la presentación del estímulo y la emisión de la respuesta, aparece entonces un elemento mediador, un elemento propio de la cultura, la categoría fuerte que empieza a explicar cómo es que surge esta posibilidad de mediar, es la categoría de trabajo. Y otro elemento también interesante propio del ser humano es la posibilidad de creación. Entonces ya tenemos herramientas, creación, construcción de herramientas, trabajo organizado para la resolución de una tarea. Ya lo empecé a complejizar. Y luego, trabajo organizado para la consecución de una tarea que no necesariamente tiene que ver con la resolución de un problema en el presente. Entonces ya me estoy refiriendo a una planificación. ¿Ven cómo empieza a complejizarse el asunto? Dentro de los desarrollos teóricos, nosotros vamos a encontrar el relato de Luria y de Leontief, que es parte de la bibliografía que ustedes tienen para leer,
que da cuenta de las herramientas culturales que sirven para que una vez que los seres humanos se encuentran organizados en la resolución de la tarea sea resuelta de modo más sencillo y de modo diferido. El ejemplo que aparece es la de, fíjense, la actividad bien sencilla frente al problema bien sencillo. Hay un sujeto que tiene hambre. ¿Cómo se satisface el hambre? Pregunta Gansa, si la hay. ¿Con qué resuelvo el problema del hambre? Comiendo. Claro, ahí está, comiendo. ¿Qué es lo que como? ¿Cuál es el elemento que me permite resolver la situación del hambre comiendo? Si verdaderamente Piedras, es ¿me hambre, sirven? cualquier cosa. Ahí está, comida. No, ¿Qué comida. tipo de comida? Cualquier cosa. Si hay hambre, no hay pan duro. ¿No es cierto? Esa sería la frase. Aquí ya empieza a haber una tarea. Yo tengo un problema. Es un problema, si se quiere, bien pegado a la animalidad, pero los modos de resolver ese problema son los que difieren en términos de la aparición de la cultura. Empieza la tarea de conseguir la comida para satisfacer ese hambre. En principio, puedo estar saliendo a cazar. También puedo estar saliendo a pescar. Para cazar y para pescar, bien puedo estar utilizando las manos, pero a veces se me puede estar complicando. Y aún dentro de la propuesta teórica sociohistórico-cultural, las manos son consideradas herramientas. Yo resuelvo la tarea, la actividad de la caza, de la pesca, que me permite a mí la comida para poder estar comiendo con herramientas. En principio, las manos. ¿Alguna otra herramienta que a ustedes se les ocurra? ¿Para cazar o para pescar? ¿No? Arco y flecha. Arco y flecha. Bien. Arco, flecha, lanza. ¿Existen naturalmente los árboles de arcos y de flechas? ¿O los ríos de arcos y de flechas? No. Entonces, tengo que estar construyendo ese arco y esa flecha. Aparece esta categoría de la posibilidad de creación, la creatividad como una de las características propias del ser humano. Transformo la naturaleza en función de la resolución de la tarea que se me presenta, mi hambre. Ese verbo es importante. Transformo la naturaleza en función de la necesidad que tengo. Esa es una de las características distintivas que separan el orden de lo animal del orden del ser humano. Esa posibilidad de construir y de utilizar herramientas para poder estar transformando y modificando la naturaleza en función de la necesidad que yo estoy teniendo. Ya tengo arco, ya tengo flecha, me acerco a la orilla del río y dale que te dale. Voy, flechazo va, flechazo viene, miro para el otro costado, ya pesqué un montón, ya no utilizo el arco, sino que lanzo directamente la flecha y la recojo, entonces ya, fíjense cómo voy complejizando el asunto, ¿no? Tengo la flechita, le puse una piolita, la utilizo para levantar el pescado que pesqué, ¿bien? Doy la vuelta para el otro costado, antes pescaba, ahora cazo, dale que te dale, panza llena, pero llega un momento en donde se me aparece otra dificultad. El río me queda sin pescados. O el campito me queda sin animales. ¿Bien? Y no tengo ningún árbol de fruta cerca. ¿Está? Entonces, se me plantea un problema nuevo. No estoy sola.
Estoy en comunidad, otro rasgo distintivo. Me pongo a trabajar de modo colaborativo para la resolución de la tarea que se me acaba de presentar. Y entonces, el tronco, gracias a otras herramientas construidas para tal fin, termina transformándose en canoa, que me permite, una vez que puse la canoa en el río, avanzar y tratar de encontrar un lugar en donde haya más cantidad de peces. Este ejemplo se encuentra dentro de la bibliografía. Este ejemplo no lo estoy inventando yo, lo estamos encontrando dentro de la lectura que podemos estar haciendo de los escritores de puño y letra de la escuela rusa, de Vygotsky y su equipo de colaboradores, para poder estar explicando de modo sencillo qué se entiende por herramienta. Esta posibilidad de estar transformando y actuando en el espacio de la naturaleza a partir de las necesidades identificadas. Otro tipo de transformación lo puedo estar encontrando cuando me dedico no solamente a la caza y a la pesca, sino encuentro un paisaje más o menos bonito, un clima muy agradable y me estabilizo. Me asiento y empiezo entonces no con la recolección, la caza y la pesca, sino ahora a sembrar. Bien. El concepto sobre el que estamos trabajando es el concepto de mediación entre el estímulo que se presenta, el dolor de panza por el hambre terrible, la percepción del estómago vacío y la respuesta emitida. Hay toda una serie de elementos y acciones y circunstancias que median. En principio, es bastante sencillito, porque a la presentación del estímulo y la emisión de la respuesta le introduce un objeto en el medio. Entonces, el modo de describirlo, según esta terminología, sería E, O, R. Luego se me empieza a complejizar, porque ese O de objeto termina siendo tanto un instrumento cultural, una herramienta cultural, como también los sujetos que van participando dentro de la resolución de la tarea. Y entonces ya tengo estímulo, respuesta, instrumentos culturales y sujetos participando dentro de esta resolución de la tarea. Ahora va la pregunta del millón. Si yo no tengo el tronco para ahuecar y salir a recorrer el río, ¿cómo resuelvo el problema? Se me planteó un problema nuevo. ¿Cómo resuelvo el problema? Me muevo. Busco otro árbol. Si el problema ya no es comer, sino interpretar la metáfora de los girasoles, o el otro título, un poquito más largo que me quedé en el a veces. ¿Cuáles son los instrumentos que están mediando entre la emisión de ese estímulo y la respuesta obtenida? ¿Es la flecha? ¿Es el ambiente? ¿Es el ambiente? Es todo lo que aprendimos hasta ahora, ¿o no? Todo lo que tenemos y con lo que analizamos el video. O sea, algunos con más, otros con menos. Definime todo lo que tenemos. Ay. Y sí, todo lo que
todo lo que sabemos, todo lo que podemos buscar en nuestra cabeza, en nuestra memoria. Como decía un compañero, yo vi tal cosa en el tren y por ahí llegó a entender algo distinto a otro. De hecho, todos entendieron cosas muy distintas. Bien. Todo lo que tenemos es parte de las herramientas culturales que no son materiales, que son herramientas simbólicas. Esto no significa que cuando nosotros necesitemos ir a pescar, hagamos uso del arco, la flecha, la lanza e inventemos la cañita para el momento y pasemos un fin de semana estupendo, cuando se pueda. ¿Bien? Hay herramientas de mediación materiales y herramientas de mediación simbólicas. El primer relato hace a las herramientas de mediación materiales, pero cambió la actividad y ya no es que me tengo que mover para encontrar otro tronco para poder estar haciendo la canoa. Ya la acción es distinta, ya tengo que poner en juego otro tipo de herramientas que me permitan la resolución de la tarea. Y ahí es donde entra todo lo que está compartiendo la compañera. Cuando yo le digo, definime ese todo. A algunas de ustedes, algunas de las personas insistían, yo no sé nada acerca de la lengua de señas, pero... Y otras en el chat empezaban a decir, sí, cuando vamos a las marchas, me suelo encontrar, cuando viajo en el tren, cuando viajas en el tren Urquiza, no es casualidad, porque en la estación de Voto del Urquiza, yendo para la capital, se encuentra una de las escuelas, una de las primeras escuelas dedicadas a la enseñanza de los varones sordos. Ahora no están solamente los varones sordos, es una escuela mixta, pero tiene que ver con la perspectiva histórica con la que se le ha enseñado no solamente a los niños que hablan y que escriben el castellano, sino también a aquellos que trabajan con el signado. Y es una de las primeras escuelas que no solamente trabaja con la enseñanza del castellano escrito y hablado, sino es uno de los primeros, no solamente escuelas, sino lugares a título comunitario, de encuentro comunitario, en donde empieza a registrarse la lengua de señas argentina. Entonces, no es un lugar cualquiera, no es una estación cualquiera, no es un tren cualquiera. Por eso hay mucho movimiento dentro del ferrocarril Urquiza de personas que van conversando, panchos por la vida, panchas por la vida, con la lengua de señas argentina. Todo lo que nosotros estamos compartiendo son herramientas culturales. Estas herramientas simbólicas son aquellas que corresponden pura y exclusivamente al orden del ser humano. Son aquellas que nos diferencian del orden de la animalidad. Dan cuenta este orden simbólico de lo específicamente humano. Y son los elementos teóricos que empiezan a tejerse, que empiezan a desarrollarse dentro del grupo de la escuela rusa para poder estar constituyendo esta psicología en clave marxista que pueda estar explicando cómo es que tiene lugar la constitución subjetiva de un sujeto sin separarlo, porque no hay manera, de la constitución subjetiva social. Otra vez, volvamos a los inicios filosóficos desde esta perspectiva, en donde la presencia de lo colectivo es una lectura fuertemente necesaria para dar cuenta de la aparición de las subjetividades en términos de uno, que no son uno. Voy por el ejemplo de Ivana. Lo mucho que nosotros traemos
Esto mucho que nosotros traemos de los varios elementos que estuvimos compartiendo, dan cuenta de las distintas situaciones de aprendizaje social, cultural, de las que estuvimos participando. Pudo haber ocurrido en el espacio de lo escolar, pero también hubo aprendizaje en la ida y vuelta del ferrocarril Urquiza. También hubo aprendizaje en las marchas. También hubo aprendizaje en los modos de interpretar la necesidad de algún tipo de introducción, cuando hay alguien que me está ofreciendo un recurso y me da toda una perorata acerca de qué se trata esto. Hubo gente que prestó atención de modo explícito a toda la explicación que yo les di con respecto a de qué se trata este video, en términos generales. Pudieron haberlo dejado a un costadito, pero sin embargo, a ciertas personas les ofreció algunas pistas para avanzar sobre la interpretación. ¿Voy siendo clara? Las herramientas culturales que pusimos en juego para poder estar interpretando lo que se nos presentaba en la metáfora, bien dicha, de los girasoles, o a los a veces que, tirititititi, esa interpretación se logra gracias a las distintas situaciones de enseñanza y aprendizaje, en términos generales, por las que nosotros estuvimos atravesando. Otro elemento fuerte dentro de la propuesta teórica de Vygotsky, el de mediación y el de educación. En relación a la educación, va a estar haciendo referencia de modo específico a una educación formal, otorgándole una potencialidad importantísima justamente para favorecer el desarrollo subjetivo de las personas. No es lo mismo el circular por el espacio de la educación formal que el no circular por allí. Lo que no significa que aquellos que no circulan por el espacio de la educación no sean seres humanos. ¿Me van siguiendo? Hay una primera distinción que nos está ofreciendo: el orden de la animalidad y el orden del ser humano. En el orden del ser humano no significa que nosotros abandonamos, desterramos cuestiones que hacen a nuestra animalidad. Bienvenida está la frase: cuando hay hambre no hay pan duro. Puedo traer como ejemplos la película del náufrago, ¿no? ¿La ubican? La de el avión que se estrella y este personaje que trabajaba en Federal Express termina solo en una isla. Ese náufrago resuelve situaciones tan básicas, tan iniciales, como la de el frío y el calor, el hambre, el sueño, la defensa contra otros animales u otras situaciones peligrosas. Y lo resuelve. No es que nosotros nos desprendemos de aquellos elementos que nos hacen especie ser humano. La distinción está en que cualitativamente hay otras características que nos hacen particulares, distintos de lo exclusivamente animal. Esas otras particularidades hacen al orden del ser humano y tienen que ver con la utilización de las herramientas de mediación materiales y las herramientas de mediación simbólicas. ¿Con cuál objetivo? ¿Cuál es la intencionalidad? La resolución de cualquier situación problemática que se nos presente, que queda dentro del desarrollo teórico expresado en la transformación de esa naturaleza. ¿Mediante qué? Mediante nuestro trabajo. Puede ser un trabajo material, como la construcción, volviendo a la película del náufrago, la ubican, ¿no es cierto? Alguno que me tire un guiño, por si no estoy hablando de algo que nadie entiende. Genialísimo. Cuando el protagonista
¿no? Quiere salir de la isla y empieza a fabricar con lo que encuentra en la isla su propia barcaza, ¿no es cierto? Bueno, ahí tenemos elementos que son del orden de lo cultural, ¿no? Las chapas que van quedando, las lonas, las cajas, bien. La creatividad puesta en juego por el náufrago y además todas aquellas cuestiones que hacen al orden de la animalidad. También necesito sobrevivir, estamos. Pero ese necesito sobrevivir se encuentra mediado por todo lo otro. No es que los elementos propios de la especie, animal, ser humano, para decirlo de modo grosero, sepan perdonar, pero quiero insistir sobre esto, desaparecen por formar parte del espacio de lo cultural, sino que son parte de, y vamos a ver a medida que avancemos, que en el orden de lo cultural nosotros ponemos en juego herramientas que son materiales, herramientas que son simbólicas y que dan cuenta de que somos seres humanos, y dentro del orden de las herramientas simbólicas hay algunas que resultan ser como más refinadas y que se aprenden, que se adquieren, que se construyen en interacciones que tienen lugar en determinados espacios sociales y no en otros. ¿Soy clara hasta acá? En línea con los desarrollos teóricos de las disciplinas biológicas, ¿sí? Vygotsky y su equipo va a estar dando cuenta de la existencia de procesos psicológicos elementales del orden de la animalidad, distintos de los procesos psicológicos superiores, del orden de lo cultural, del orden del ser humano, del orden de lo simbólico. En el espacio de la animalidad, nosotros trabajamos con señales, interpretamos señales. En el espacio de lo simbólico, nosotros interpretamos símbolos, otra verdad de perogrullo, no señales. Dependiendo de la traducción que haya con respecto a la bibliografía que ustedes van a trabajar, también pueden estar encontrando la palabra de signos, ¿bien? Y lo utilizamos como sinónimo. Sí lo tenemos que estar diferenciando de lo que es la señal. Vamos con un ejemplo. Burdo. El rojo. ¿Qué significa? 2 puntos para parcial. Sangre. ¿No? Peligro. Entonces, sangre, peligro, algún depredador. Detenerse. Detenerse. ¿Por qué detenerse? Y cuando conducimos tenemos que detenernos en el semáforo en rojo. En el semáforo en rojo. Exacto. Ahora, para detenerte en el semáforo en rojo, ¿quién te dijo que el semáforo en rojo requiere que te detengas? ¿Chan? Y ya ahí hay un aprendizaje, me parece, ¿no? Sí, pero cuando yo encuentro un charco de sangre en el piso, también respondo en función de algún aprendizaje. Y también respondo. Sí, pero en este caso sería como algo más elaborado. Sería, bueno, creo que ahí estaría la diferencia, ¿no? Entre lo que sería simbólico y no. Exactamente. ¿Está? ¿Alguien te contó en algún momento que ante una señal roja hay que detenerse? ¿Alguien te contó que hay reglas de convivencia en el espacio de lo social que están esperando que ante un semáforo en rojo te detengas? Y hay confianza
de que vos estás detenida para que algún transeúnte cruce o para que otro automóvil avance, cuando estoy hablando en una boca calle. Eso ya es el orden de lo simbólico. Sin embargo, la utilización del rojo como señal de alerta, de peligro, de cuidado, porque en algún momento hubo sangre, daño, dolor, lastimadura, ¿sí? Ese orden de la señal se recupera y se entiende también. Independientemente del país en donde estemos, de la lengua que estemos manejando, si nosotros encontramos que hay un lugar en donde hay demasiadas luces rojas, ¿qué hacemos? Vamos para el otro costado, no me lo respondan, y si no lo saben, me lo aprenden, ¿eh? Van para el otro costado. Rojo es señal de peligro. Estamos. Rojo es señal de que algo no anda bien. ¿De dónde se toma esa señal roja para armar la simbología de peligro, cuidado, deténgase, algo no anda bien, vaya para el otro lado, pégueme de vuelta? Del orden de lo simbólico. Está Profe, en ese espacio de la mediación, sí. que también entiendo que depende del contexto, porque como leí en el chat que uno de los compañeros expresó, el rojo también significa amor o pasión en otro contexto. Charlando con una pareja, con un amigo, con la madre, con el padre, puede llegar a significar otra cosa totalmente distinta. En el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, nos encontramos con muchos símbolos rojos que tienen una connotación totalmente distinta del peligro y del detenerse. Nuevamente, ven cómo justamente, así como vienen diciendo ustedes, la cuestión se viene complejizando. ¿Dónde estamos poniendo el ojo ahora? En el orden de lo cultural. Y dependiendo del entorno, del contexto cultural en donde estén ocurriendo esas mediaciones, va a ser la construcción de significados que vayamos logrando. ¿Bien? Pero primero tenemos que estar entendiendo esto que es el ABC. Nosotros nos manejamos con herramientas simbólicas y herramientas materiales, físicas, que son útiles para poder estar trabajando, modificando el orden de lo natural, en pos de la solución de alguna situación problemática con la que nos crucemos. Esta construcción del orden de lo simbólico no ocurre en solitario, como decía bien la compañera, o como vienen escribiendo en el chat. Ocurre en interacción con algún otro u otros, que no necesariamente tienen que estar presentes. No necesariamente son interacciones cara a cara, de carne y hueso. Las herramientas culturales, nuevamente, nos sirven para poder estar llevando adelante estas mediaciones. Las herramientas, los instrumentos, las actividades culturales son las que nos permiten mediar y resolver la tarea que se nos esté presentando. En este mismo momento, la herramienta cultural que estamos utilizando para ponernos en diálogo es una herramienta digital. Algunos tendremos computadora, otros será el teléfono celular. Otra herramienta, otro instrumento cultural, vuelvo, dentro de la lectura ustedes pueden estar encontrando como elemento mediador al instrumento, una I, a la herramienta, una H, me falta la tercera. Bueno, ya va a aparecer. Digo porque, otra vez, dependiendo de la lectura que nosotros estemos haciendo, es el modo en que lo vamos a estar escribiendo, encontrando escrito, pero tomémoslo como sinónimos, ¿bien? Y va a depender entonces del contexto en donde esto tenga lugar. Ahora, para retomar lo que estuvimos trabajando en las reuniones pasadas,
en función de lo que venimos discutiendo, queda bien clarito que yo no puedo estar enfocándome pura y exclusivamente en el sujeto que está aprendiendo, o en el sujeto que está hablando, o en el sujeto que está escribiendo. Pura y exclusivamente en la computadora, en la lengua de señas, en la lapicera. Pura y exclusivamente en el grupo de docentes, o en el grupo de signantes, o en el grupo de hablantes. O pura y exclusivamente en la resolución de la tarea. Y ya estoy mostrándole el hacha. Cuando hablo acerca de resolución, estoy involucrando, tendría que haber dicho el resultado, no la resolución, para que entiendan a dónde voy. Cuando hablo acerca de resolución, estoy hablando acerca de todos los elementos que se encuentran de modo relacionados, interdependientes, donde esta interdependencia es inherente de la actividad que se está llevando adelante. Yo no puedo estar explicando, como bien decía alguno de ustedes, no puedo estar explicando una respuesta sin estar considerando el contexto. No puedo estar explicándolo sin estar considerando los sujetos que se ponen en juego. No puedo estar considerándolo sin poner en juego las cuestiones sociales, políticas, culturales, históricas, que dan cuenta de la emisión de esa respuesta. Ven que comenzamos con estímulo y respuesta. Sin embargo, a medida que fuimos interactuando, a medida que fuimos desmenuzando esta propuesta teórica, vamos llegando a comprender que no es estímulo-respuesta, sino que es una gran unidad sistémica, se llama, porque le pongo el ojo sobre el sistema, sobre lo relacional, de los varios elementos que se encuentran interactuando de modo interrelacionado para la resolución de esa tarea. ¿Soy clara hasta acá? ¿O fui clara hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya explicado de modo claro y sobre el que quieran que volvamos? Bien. Entonces, para ir cerrando, recapitulamos. La propuesta teórica que nos está realizando Vygotsky complejiza la unidad de análisis que puede estar explicando los modos en que aprendemos y los modos en que nos desarrollamos subjetivamente. No es una unidad de sumatoria de factores o de superposición de factores, sino que es una unidad sistémica en donde yo tengo que estar atento a todo lo que va ocurriendo, a lo inter, a lo que ocurre entre el estímulo, la respuesta, los instrumentos, los sujetos, los modos de mediación. Lo que hace al contexto y entrama todo eso. No es lo mismo un enero de vacaciones, en donde yo me quiero estar inventando un barquito para salir a dar una vuelta con los chicos y las chicas en el medio de la playa para pasar la tarde, que encontrarme como el señor náufrago con la necesidad de sobrevivir y la urgencia de construir semejante balsa para llegar nuevamente a la civilización. No son datos menores. ¿Bien? Luego, esto no ocurre en soledad. Siempre es interacción con algún alguien o algunos alguienes, que no necesariamente se encuentran con una presencia física y material. Nosotros en este mismo momento estamos haciendo referencia a Vygotsky. ¿Y lo tenemos a Vygotsky sumado al MIT? No, gente. Vygotsky no se encuentra ni en la virtualidad, ni vivito y coleando en la misma Rusia. No se encuentra transitando como contemporáneo nuestro.
Sin embargo, se encuentra presente dentro de nuestra interacción. ¿Voy siendo clara? ¿Por qué? Porque el espacio de lo simbólico, la utilización de herramientas simbólicas, permiten su presencialidad, entre comillas. La escritura del libro, la enunciación de la clase, las preguntas. En términos de herramientas culturales, todas esas palabras dichas, todas esas palabras escritas, esas distintas interacciones lo hacen presente a Vygotsky y a su equipo de colaboradores. Son las herramientas simbólicas las que nos están permitiendo corrernos del aquí y ahora. No necesitamos tenerlo a Vygotsky presente, vivito y coleando dentro de la interacción de la clase, ni necesitamos estar nosotros formando parte de la clase presencial para poder estar interactuando. Soy clara. Tenemos distintas herramientas que van mediando en la interacción que estamos logrando. Paramos acá, les comparto bibliografía, avanzan con la lectura, encuentran las posibles preguntas o posibles categorías que no estén tan claritas y nos volvemos a encontrar el lunes que viene. ¿Bien? Con respecto a la metáfora, yo luego las y los invito a que vuelvan a mirarla. La voy a estar compartiendo en el espacio del campus. Como es una metáfora, viene cargada de interpretaciones y viene cargada de significados que cada una de las personas que estuvimos participando y que estamos participando de la misma, le vamos atribuyendo. En el signado aparecen plantas, no son cualquier tipo de plantas, justamente son girasoles. Pueden entenderse distintos momentos en la presencia de la vida de esos girasoles. Hay algunos elementos que dan cuenta de situaciones violentas, de situaciones complicadas, entonces encontramos con que hay un girasol que está siendo ahorcado, en realidad lo están sacando, lo están quitando del campo de girasoles. Hay girasoles en plural y hay un girasol que termina siendo el protagonista. En ese primer tiempo encontramos elementos que hacen a la violencia y en un segundo momento aparece otro personaje que lo toma a este girasol personaje 1 y lo trata de manera diferente al modo en que lo estuvieron tratando antes, en donde aparecen todas estas situaciones de violencia. No es necesario conocer acerca de la lengua de señas. Ahí está lo rico de la gestualidad, porque podemos estar interpretando en el orden de lo simbólico el mensaje, así como cuando vamos y nos sentamos a disfrutar de una obra de teatro. El mensaje de aquel que está compartiendo el asiento de al lado muy probablemente difiera del mensaje que yo puedo estar capturando en ese momento. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esta construcción simbólica, con el orden de lo idiosincrático de cada una de las personas en términos de la interpretación que se está llevando adelante. Vamos a avanzar luego acerca de la diferencia entre significado y sentido que uno le puede estar dando a los elementos compartidos. Y como metáfora, algunas personas pueden estar refiriéndolo a las personas, otras pueden estar refiriéndolo a las personas con discapacidad, otras pueden estar refiriéndolo al espacio armado, al conflicto concreto que existe en nuestro país hermano, en Colombia,
Otras personas, como también estuvo circulando por ahí, pueden estar haciendo referencia a cuestiones del orden de la violencia en términos generales, no necesariamente a las personas con discapacidad. De eso se trata, de una construcción de significados mediados por herramientas culturales. Distinto de trabajar con el rojo señal. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que quieran compartir? ¿No? Este es el ABC. Ahora viene lo crítico. Hay que sentarse, leer, subrayar, armar cuadros, armar preguntas, responder preguntas. ¿Bien? Seguimos avanzando. El lunes que viene retomamos la teoría sociohistórica. Así que lo que vaya surgiendo como duda, como pregunta, lo revisamos. Profe, el lunes feriado. ¡Qué lindo!